Fíjense lo que dice C.S. Lewis, hablando sobre nuestra relación con la belleza. Dice, no solamente queremos contemplar la belleza, deseamos algo que es muy difícil expresar con palabras cuando contemplamos lo hermoso. Porque lo que realmente queremos es unirnos a la belleza que contemplamos, ser parte de ella, recibirla en nuestro ser, hundirnos en ella, ser parte de ella. Porque ¿de dónde sale ese deseo? Fíjense lo que dice un comentarista: todo lo que hace el ser humano es para dejar de sentir dolor. Ir al cine, jugar cartas, ver tele, oír música, leer, trabajar, todas estas cosas apaciguan o calman el aburrimiento. Ser rico, hermoso, respetado, fuerte, exitoso, calma el dolor de sentir que no somos lo que deberíamos de ser. Ayudar a los necesitados, sentir compasión por los perritos o los gatitos, salvar a las tortugas de los popotes, luchar por los derechos de las minorías, nos da la sensación de que tenemos un propósito en la vida, aunque sea el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Se identificaron con algo de esto? Toda la actividad humana no redimida, fíjense, toda la actividad humana no redimida, es decir, toda la actividad humana natural que no tiene como fin honrar a Dios, glorificar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios, es decir, toda la actividad humana que no surge de un corazón redimido, de un corazón de fe, dice, está dirigido en lograr una especie de salvación. Es decir, de lograr justificar nuestra existencia para librarnos de un sentido de pérdida, de un sentido de maldición, de un sentido de desesperanza que nos acompaña todo el tiempo. Vamos a seguir con la serie en Isaías, esta serie que se titula El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. Y vamos hoy al capítulo 4, vamos a leer de los versículos 2 al 6, Isaías 4, versículos del 2 al 6. Y dice así: en aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobrevive en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que hay en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnen. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Esa es la palabra del Señor. Es el capítulo 4, solamente nos faltó el versículo 1, que más bien lo relacionamos con el mensaje que dio Suriel la semana pasada. Gracias a Dios por esa palabra tan buena. Y continuamos con la visión, la profecía de Isaías recibida en el siglo 8 a.C., en el 700 y algo a.C., durante ya casi al final del reinado del rey Usías, que reinó en Jerusalén por casi 50 años, algunos que son muy exactos dicen que 52 años, y que fue un periodo de mucha prosperidad económica, de tener un ejército importante, el pueblo de Judá que vivía en la ciudad de Jerusalén. Entonces tenían un ejército importante, tenían muchos caballos, tenían carros de guerra, habían atesorado plata y oro, pero también junto con eso habían atesorado muchos ídolos que se habían hecho en ese tiempo, había astrólogos, adivinos, una corrupción moral y espiritual tremenda, injusticia. Entonces en este contexto está Isaías recibiendo el mensaje que él debe predicarles a los judíos que están en la ciudad de Jerusalén. Y este pasaje empieza en nuestras Biblias, que está en el capítulo 4, empezamos con el versículo 2,
donde dice: en aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso. Estas palabras de esperanza, estas palabras de restauración, vienen después de un capítulo 3 bastante violento, de un capítulo 3 bastante duro, en donde el Señor le dan a Isaías esta profecía de juicio y dice todo lo malo que va a pasar a los habitantes de Jerusalén, a la tribu de Judá, por su rebeldía, por no ser fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Pero repentinamente, fíjense, y esto es una característica de la literatura profética y de la literatura apocalíptica, en la que una persona recibe una visión, una profecía de Dios, y de pronto parece que pasa de un tema a otro. Y los que analizan los textos literarios a veces son muy exigentes y dicen: esto no tiene sentido, ¿cómo lo va a escribir una persona si está pensando lo que está escribiendo? Tenemos que recordar que estas no son novelas que planea un escritor, no son ensayos que planea una persona que estudió literatura o letras hispánicas, no es eso. Estamos viendo en el libro de Isaías un texto que reúne los mensajes que Dios le está dando a Isaías, y estos textos y estos mensajes, recuerden ustedes, no es como un dictado que Dios le va haciendo a Isaías, sino son las visiones y las profecías que Dios le va dando a Isaías en el transcurso de su vida. Y no fueron dictadas en versículos bíblicos y en capítulos, como lo tenemos nosotros. Es una profecía que se va revelando a través de la vida del profeta Isaías. Entonces, pensando en esto, no nos debe sorprender mucho estos cambios tan drásticos a veces de una profecía, de un oráculo de juicio y luego de un oráculo de restauración. Y aquí vemos este oráculo de restauración, este pequeño capítulo 4, que son prácticamente 5 versículos, donde dicen: aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. ¿Cuánto anhelamos, fíjense, cuánto anhelamos todos algo mejor de lo que tenemos y de lo que somos? ¿Cuánto anhelamos una vida mejor que esta? ¿Cuánto anhelamos un futuro en el que dejemos de sentir que debemos conseguir algo para apaciguar el sentimiento, un sentimiento indefinido de que nos hace falta algo? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cuánto anhelamos todos los seres humanos algo que apacigüe el sentimiento, algo que calme el sentimiento, la sensación indefinida de que algo hace falta? No sé si me estoy explicando muy bien. Dice: algunas personas buscan un cambio en sus vidas, por ejemplo, que les permita continuar viviendo, que les dé esperanza, la esperanza que necesitan para no sentirse tan abrumados, tan solos, tan vacíos, tan aburridos. Y esto podemos pensar que son personas, no sé, que viven en otro país. No, son personas que están muy cerca de nosotros. Es más, tal vez somos nosotros mismos que esperamos algo que nos permita satisfacer ese deseo, esa sensación indefinida de que hay algo que necesitamos. ¿Qué te ilusiona en esta mañana? ¿Qué esperas de la vida en esta mañana? ¿Qué quisieras lograr en esta mañana? En esta mañana tú estás experimentando algo que sientes que necesitas. Hay algo que piensas que necesitas. Hay algo que te ilusiona tener en el futuro. Todos ustedes están viviendo con deseos y con anhelos en el futuro sobre algo. Algunos están anhelando y piensan en casarse. Otros están pensando en tener hijos. Otros están pensando en algo que quieren comprar. Otros están pensando en un par de zapatos nuevos, en la comida, lo que van a comer ahorita terminando el servicio. Otros están pensando cuándo se van a reunir con su familia. Otros están pensando cuándo se van a reunir con amigos a jugar cartas. Otros están pensando en la película que ya va a salir ahorita al final de octubre. Todos ustedes están pensando
pensando en algo, otros están pensando en las vacaciones de diciembre, otros están pensando, todos ustedes están pensando en algo que quieren en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos días. Todos ustedes están anhelando algo. Porque ¿de dónde sale ese deseo? Fíjense lo que dice un comentarista: todo lo que hace el ser humano es para dejar de sentir dolor. Ir al cine, jugar cartas, ver tele, oír música, leer, trabajar, todas estas cosas apaciguan o calman el aburrimiento. Ser rico, hermoso, respetado, fuerte, exitoso, calma el dolor de sentir que no somos lo que deberíamos de ser. Ayudar a los necesitados, sentir compasión por los perritos o los gatitos, salvar a las tortugas de los popotes, luchar por los derechos de las minorías, nos da la sensación de que tenemos un propósito en la vida, aunque sea el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Se identificaron con algo de esto? Toda la actividad humana no redimida, fíjense, toda la actividad humana no redimida, es decir, toda la actividad humana natural que no tiene como fin honrar a Dios, glorificar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios, es decir, toda la actividad humana que no surge de un corazón redimido, de un corazón de fe, dice, está dirigido en lograr una especie de salvación. Es decir, de lograr justificar nuestra existencia para librarnos de un sentido de pérdida, de un sentido de maldición, de un sentido de desesperanza que nos acompaña todo el tiempo. Porque vivimos en una tierra, en un mundo en el que es pesado vivir, ¿están de acuerdo? Es pesado caminar en el sol, es pesado caminar en el frío, es pesado ir en el metro, es pesado ir en una moto, es pesado manejar en el tráfico, es pesado, todo es pesado. ¿Qué no es pesado? Todo puede ser algo difícil de hacer. El trabajo, hacer las camas, limpiar el polvo de la casa, cocinar, ir al trabajo, hacer lo que tienes que hacer todos los días, hacer los reportes para los jefes, lograr las metas de ventas del mes. Yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer, pero todo es algo difícil. Todo conlleva una sensación de dolor que nos causa esta vida. Isaías en su profecía entonces, en este capítulo 4, cambia el tono del juicio de los versículos anteriores y pasa a este tono esperanzador. Y quiero que pensemos en esto, quiero que pensemos en tres ideas para meditar en ellas. Quiero que pensemos en que Dios tiene un buen plan, quiero que pensemos en que Dios usa medios violentos para cumplir sus planes, y quiero que pienses en que Dios tiene un compromiso sanador. Un buen plan, un medio violento y un compromiso sanador. Un buen plan, un método violento tal vez, y un compromiso sanador. Un buen plan. Fíjense entonces lo que dice, un buen plan. Lo que dice, en aquel día el retoño del Señor, ya dijimos, será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces hay un deseo de que algo sea bello, de que algo sea glorioso, de que la tierra dé su fruto, de que la tierra sea este lugar en el que recibimos los frutos y nos sentimos satisfechos de lo que hay en esta tierra, pero también se nos promete algo bello y algo glorioso. Hemos dicho muchas veces aquí que lo primero que adoramos es lo que consideramos hermoso, que lo primero a lo que nos rendimos es a algo que consideramos bello, hermoso. Tu corazón se rinde ante algo hermoso, se rinde ante algo precioso. Puede ser una obra de arte, puede ser una escultura, puede ser un edificio, puede ser un atardecer, puede ser una montaña, puede ser una persona hermosa, puede ser un coche, una moto, puede ser lo que te parezca hermoso. Y todos sabemos lo que es hermoso, ¿estás de acuerdo? Porque normalmente lo hermoso y lo que nos gusta no cuesta poco. ¿Sí o no? ¿No van ustedes? De pronto tocan una tele y dicen, esta me gusta. Y dicen, no me gusta tanto. Ya cuando ves el precio. No, está fea.
Todos sabemos que un coche feo cuesta menos que un coche bonito. ¿Sí o no? Todos sabemos que lo feo cuesta menos que lo bonito. El retoño del que habla aquí, este renuevo del que habla Isaías, esta renovación de la que habla Isaías, dice, será una renovación bella y gloriosa. ¿Qué significa bello y glorioso? Significa que serán satisfechos nuestros anhelos de que algo sea bello, sea hermoso, satisfaga nuestros sentidos y sea glorioso, que sea algo que no sea pasajero, que sea algo que permanezca, que sea algo que tenga peso, que tenga consistencia. Eso significa, recuerdan la palabra gloriosa, cabot, que significa ¿qué? Peso, que sea algo pesado, que no sea algo banal, pero tiene que ser bello. Necesitamos lo bello para vivir. Necesitamos lo que consideramos hermoso para sentirnos mejor. Fíjate, hasta emocionalmente las personas que tienen acceso a un jardín, al sol, se recuperan más rápido de una enfermedad. Simplemente porque están rodeados de algo hermoso. Necesitamos lo que es hermoso para vivir. Fíjense lo que dice C.S. Lewis hablando de la belleza. Esta es una cita que ya les he dado muchas veces, pero me parece algo tan importante para que comprendamos, fíjense, no solamente nuestra necesidad de lo hermoso y de lo bello, pero también para que comprendamos de dónde surgen adicciones que tenemos los seres humanos caídos. Fíjense lo que dice C.S. Lewis hablando sobre nuestra relación con la belleza. Dice, no solamente queremos contemplar la belleza, deseamos algo que es muy difícil expresar con palabras cuando contemplamos lo hermoso, porque lo que realmente queremos es unirnos a la belleza que contemplamos, ser parte de ella, recibirla en nuestro ser, hundirnos en ella, ser parte de ella. Solamente alguien tan inteligente como C.S. Lewis puede expresar con palabras lo que sentimos ante lo hermoso. Por eso codiciamos, por eso estamos adictos quizá al materialismo, o quizá estás adicto a, no sé, a cosas que expresan belleza, pero que usas de una manera que no es legítima. No sé qué sea. Dice, en la profecía de Isaías vemos que la restauración de todas las cosas empieza con algo que es hermoso. Continúa con la idea de lo glorioso. Dice, esta renovación es una renovación que permanecerá, que realmente cambiará la condición de todas las cosas. La tierra dará fruto, para eso fue creada. Dice, cuando hablamos de fruto, obviamente hablamos de la... Fíjense, cuando hablamos del fruto así como lo describe Isaías para los israelitas, en un sentido sí tiene que ver con el fruto agrícola. Porque recordemos que esta es una comunidad agrícola. El siglo 8 a.C. es una comunidad agrícola. ¿Y de dónde proviene la riqueza de los pueblos en esta época? Viene de la producción agrícola. La satisfacción de las necesidades depende del campo. Entonces dice, cuando hablamos del fruto, obviamente hablamos de la producción agrícola. Dice, pero ese fruto también produce riqueza. Y esa condición productiva de la tierra no solamente será una forma de calmar el dolor, sino que será motivo de orgullo y de honor. Fíjense, no buscamos todos los seres humanos, no anhelamos algo que nos haga sentir orgullosos, algo que nos haga sentir satisfechos, algo que traiga honor a nuestras propias vidas. No los seres humanos caídos buscan su honor y su propia gloria. Quieren tener una placa, quieren tener una calle con su nombre, quieren no ser olvidados. Eso es lo que busca el ser humano. Pero no es que no es algo legítimo. Dios nos hizo para que nuestras vidas sean gloriosas, es decir, no sean pasajeras, para que lo que construimos no sea pasajero, para que lo que disfrutamos no sea algo pasajero, como todo lo que disfrutamos en esta vida. Un buen momento con amigos, una buena carne asada en casa de alguien, lo haces y dices, qué rico. Y la pasamos tan bien, comimos tan rico, pero luego, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres volver a reunirte? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo vamos a comer otra vez una carne rica? Y luego, fíjate, a veces lo intentas y ya no sabe tan rica la carne, ya no quedó tan rica como hace día. Sí, me quedó fabulosa. Oye, pero si esta tonta carne siempre y supo tan rica, ¿por qué ahora no sabe tan buena? No sé. Oye, la pasamos también ese día y ahora como que
No estuvo tan bonita la reunión. Oye, vamos a pasar esta noche de Año Nuevo, como esa noche de Año Nuevo tan padre que pasamos con fulano y sutano, ¿te acuerdas? Qué linda noche de Año Nuevo pasamos, y intentas otra noche de Año Nuevo y no queda igual. Y la cena no quedó igual, y la salsa no sabe igual, y el clima no estuvo igual, y algo. Queremos otra vez ese momento glorioso, queremos otra vez ese momento en el que nos sentimos satisfechos y que no sea pasajero. Queremos recibir los frutos de nuestro trabajo, queremos disfrutar de lo que hay alrededor de nosotros, y a veces ni siquiera podemos hacerlo, se nos escapa de las manos. No es glorioso, hay algo que falta. Pero también aquí es donde tenemos que pensar en otro significado bíblico del retoño, del renuevo, de algo que necesita ser renovado y que necesita ser hermoso y glorioso y necesita ser productivo, y necesitamos disfrutar de eso, de ese retoño, de ese renuevo. Fíjense lo que dice aquí la Biblia en Isaías 11:1. Dice, del tronco, Isaías 11:1, y del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Otra vez la palabra retoño, otra vez la palabra un renuevo. Dice, la Biblia habla en diferentes lugares del renuevo, del retoño, de esa condición humana que se puede alcanzar, pero ya no es, fíjense, ya no es el fruto de la tierra, ya no es una cuestión agrícola. Ahora los profetas empiezan a hablar de un retoño, de un renuevo, de algo que producirá fruto, pero que es una persona. Isaías 27:6, fíjense lo que dice: días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. ¿Se dan cuenta qué es lo que anhelamos? Anhelamos un mundo donde la vida fructifique, donde la vida permanezca, donde seamos saciados de belleza, donde nuestros corazones realmente encuentren gozo que no se termina fácilmente. Y finalmente Jeremías 23:5: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Esta palabra vástago también puede relacionarse con renuevo, con algo que florece, con un fruto nuevo. Y él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Dice, la fe cristiana entonces tiene como fundamento de la renovación del mundo la fe en una persona, la fe en Cristo. Este es el centro de la fe cristiana, nuestra esperanza puesta en una persona que sabemos que está renovando todas las cosas y que completará su trabajo renovando el mundo en el que vivimos. De hecho, estamos siendo renovados nosotros, si es que eres un cristiano. Dice, esa nueva vida que surge del retoño que es Cristo, es la nueva vida que se integra alrededor de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Es decir, esa nueva vida que surge del perdón que hallamos en Cristo para iniciar una vida, fíjense, pongan atención en esto, una vida que no se enfoca en cumplir nuestros deseos ni alcanzar nuestras metas, sino en ir descubriendo la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Quiero repetir esto: la nueva vida que hallamos los cristianos en Cristo es una vida que no está enfocada en hacer nuestra voluntad, en cumplir nuestros deseos, en seguir nuestros corazones, en ser fieles a nosotros mismos, en interiorizar y descubrir lo que queremos. No se trata de eso. Se trata de descubrir la vida que Dios ha preparado para ti. Ese es el fundamento de la fe cristiana, una fe en Cristo con esperanza de la renovación de todas las cosas, pero me encuentro con algo que es importante. Mi vida está siendo renovada de una manera que yo no planeo, de una manera que yo no tengo control sobre ella, sino que Dios me empieza a revelar, sino que Dios empieza a hacer algo que yo no había planeado. ¿Los ha sorprendido Dios con sus hechos? O sea, es decir, Dios ha tenido planes distintos a los que ustedes tenían. Si creemos en este Cristo que está renovando todas las cosas, ¿cómo está renovando tu vida? Y si Él está renovando tu vida,
déjame decirte, porque Él es glorioso, Él entonces empieza a confrontar tu vida, a descontrolar tu vida, y entonces ya no está siendo fiel a tus deseos, a tus anhelos, a tus planes. Y ves que eso no es lo importante, sino ajustarnos a los planes de ese Dios que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo Dios rompe nuestros planes? ¿Cómo Dios rompe nuestros esquemas? ¿Realmente Dios está obrando así de esta manera tan clara en ustedes? ¿O ustedes siguen aferrados al cumplimiento de sus deseos, de sus planes y de sus anhelos? ¿O hay algo que Dios está haciendo que está descontrolando esos planes que ya teníamos bien hechos? Fíjense, no estoy diciendo que un cristiano no planea la vida, o que un cristiano vive caóticamente, o que se levanta todos los días y recibe una iluminación sobrenatural y le dice, ponte este saco, no te uses esos zapatos, ahora ve allá, no entres por esta calle. No es así la vida cristiana. La vida cristiana no es algo místico en donde queremos que Dios me guíe. ¿Por dónde? Guíame por tus caminos, Señor, oran muchos, ¿no? Y están pensando si se van a ir por Reforma o por Avenida de las Armas, o me subiré al segundo piso o me quedo por acá abajo. ¿Qué será? A ver, Dios mío, guíame. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera que nosotros no tenemos el control, porque Él está renovando todas las cosas, está renovando nuestra mente, está renovando nuestros sentimientos, está renovando nuestros anhelos, está dejando que recibamos la satisfacción de nuestros corazones, pero no como pensábamos que íbamos a satisfacer nuestros corazones. Yo pensaba que iba a satisfacer mi corazón siendo un contador público, no muy rico, pero más o menos rico. Y entonces así dominar y controlar la iglesia. Un anciano detrás del pastor, dando mis diezmos, mis ofrendas, y diciendo al pastor, usted debe hacer esto, haga esto, me voy de la iglesia. No, de verdad, yo pensaba que se podía hacer así. Pero Dios en sus planes, o sea, fui a la universidad y trabajé como contador, pero después Dios empieza a hacer algo que no tienes planeado. Y termina siendo pastor. Pero yo nunca había pensado ser pastor, yo ni quería ni sabía qué necesitaba hacer. Y de pronto, ¿por qué estoy caminando hacia esta dirección? ¿Por qué estoy sirviendo más a Dios? ¿Por qué me están interesando estas cosas espirituales? ¿Por qué me está interesando la palabra de Dios? ¿Por qué me está interesando la iglesia? ¿Por qué estoy pensando en estas cosas en las que antes no pensaba? No es que Dios está destruyendo mis planes, pero Dios tiene otros planes que no eran mis planes. O sea, ¿tiene el poder Dios para oponerse a nuestros planes? ¿Tiene Dios poder para que no hagamos lo que nosotros queremos y mostrarnos un camino que ni siquiera sabemos cómo va a ser, cómo va a terminar, a través de qué circunstancias vamos a ir? No sabemos. Pero si eres un cristiano y has puesto tu confianza en ese renuevo del que habla Isaías, en ese renuevo que tiene influencia sobre todas las cosas de la vida y tiene influencia sobre nosotros, porque es una renovación gloriosa, porque es una renovación que nos satisface, entonces tienes que estar listo para que Dios haga lo que tú no has planeado que Él haga. Les he platicado a algunos de ustedes cómo Dios utilizó a alguien para que me dijera esto antes de que me casara. Algunos de ustedes ya lo saben porque se los he compartido. Me dijo una persona que sabía que yo me iba a ir al seminario ese mismo año, me iba a casar en marzo, me iba a ir al seminario en agosto, y me dijo una persona, oye, qué padre que quieres hacer eso. Yo quiero decirte una cosa, qué bueno que quieres ser pastor y casarte, pero yo te digo una cosa, si Dios te da hijos, y tus hijos no se convierten en tus mejores discípulos, has fracasado como pastor y como padre. Y yo dije, me quedé pensando así, oye, esto es bueno, sí se puede hacer eso. Es algo fácil. ¿Puedo ser un buen pastor y un buen padre? Sí puedo. Y entonces, nacieron mis hijos, fui al seminario, fui pastor, leíamos con mis hijos la Biblia todas las noches, oíamos alabanza, oíamos hasta el Vaquero Vázquez, imagínense. Algunos de ustedes no saben qué es el Vaquero Vázquez, pero los que tienen mucho tiempo en la iglesia evangélica, el Vaquero Vázquez era una serie de historias para niños que cantaban unos personajes y tenían cuentos y ahí hablaban del pecado y todas esas cosas. Y bueno,
Ya saben que los míos cuando son chiquitos quieren oír las cosas varias veces. Me sé los diálogos de memoria, si quieren al rato les digo diálogos del Vaquero Vázquez. Pero queríamos ser unos buenos padres cristianos. A los 4 años, mi hijito en el kinder evangelizó a un compañerito de la escuela. Le empezó a hablar de Cristo. Y entonces la mamá de este niño quería conocer a ese niñito que le está hablando a su hijo de Dios, pero ¿quién será este niño? Y entonces después conoció a mi esposa, y luego nos invitaron a su casa, desarrollamos una amistad y se hicieron cristianos, y Dios hizo algo en sus vidas hasta que el papá de este niño, de ser un inconverso, llegó a ser el presidente del consejo de nuestra iglesia. Oye, soy un excelente pastor y un buen padre cristiano. Mi hijo a los 4 años está evangelizando. Pocos hijos a los 4 años estaban evangelizando. ¿Verdad que no? Eso es glorioso, eso es precioso. Ahí están mis planes y ahí está mi voluntad haciéndose. Pero de pronto un día viene mi hija y me dice: papá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Papá, quiero decirte que yo no soy cristiana, no creo en Cristo, no quiero vivir una vida como la que Dios quiere que yo viva. Yo quiero hacer mi voluntad, no quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, y no creo todo lo que tú me has enseñado, no lo creo simplemente. Pero si tú tienes un problema, yo podría seguir yendo a la iglesia. Si te van a correr de la iglesia, si van a decir que no cumples con los requisitos de gobernar bien tu casa, así me lo dijo, o sea, si yo sé cuáles son los requisitos, yo puedo seguir yendo a la iglesia y vivir una doble vida. Así que hay muchos cristianos que así lo hacen, ¿no? Siguen yendo a la iglesia y viven doble vida. ¿Puedo? ¡Wow! ¡Qué momento tan duro, tan difícil! ¡Qué momento de tanta sinceridad! La cruda realidad. Y fue muy doloroso, fue devastador ese momento para mí, para mi orgullo, para mi vanidad, para mi propia gloria. Pero por primera vez en un tiempo, a pesar de que soy un experto en el Evangelio, porque predico el Evangelio y hablo del Evangelio, por primera vez en unos meses tuve la oportunidad de aplicar el Evangelio a mi corazón roto, a mi corazón quebrantado, a mi orgullo destruido, y pude reconocer algo que hacía tiempo que no reconocía con tanta claridad. Mi relación con Cristo, mi relación con Dios, mi buen estado delante de Dios, no depende de que yo sea un buen pastor o un buen papá. No me malentienda, no estoy diciendo que no quiero ser un buen padre o un buen pastor. La cuestión está en que soy una persona pecadora, soy un hombre roto, soy un hombre que estoy en un proceso de ser santificado. Pero mi buena relación con Dios no depende de eso. Como me lo dijo una persona: eres un fracaso. Tal vez sí soy un fracaso, pero soy un hijo de Dios, comprado con la preciosa sangre que fluye del Calvario, y mi buena relación con Dios es justificado por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en ese momento pude ofrecerle a mi hija un amor que no tenía que ver con lo que yo iba a obtener de ese amor. No voy a obtener nada del amor que le dé a mi hija, porque mi hija no quiere hacer lo que yo quiero. Pero qué buena oportunidad de amar a alguien por gracia, como yo soy amado por gracia. Qué buena oportunidad de comprender cómo Dios me ama, aunque yo no soy la persona que Dios quiere que yo sea, aunque he defraudado a Dios, aunque pudiera sentirse decepcionado Dios de mí. No puede ser decepcionado Dios, porque Él mandó a su hijo a morir por mí, sabiendo cómo soy yo, conociendo toda mi historia, conociendo todas mis fallas y toda mi miseria, y así me ofrece la salvación en Cristo. Esa es la renovación de la que está hablando Isaías cuando habla de una renovación que no se refiere solamente al fruto de la tierra, pero a la renovación de una vida que no está enfocada en uno mismo, sino está enfocada en aquel que es la raíz de Isaí, la raíz de Jacob, que es la raíz de David. Es esta persona que está renovando todas las cosas y que va a hacer que la vida sea bella y sea gloriosa, a pesar de nuestra miseria, de nuestro quebranto, a pesar de nuestras relaciones rotas, quebrantadas, a pesar de lo imperfecto que puede ser la vida aquí. Estamos siendo transformados
transformados, cambiados a la imagen de Cristo, porque Él está renovando todas las cosas. Pero también Dios usa a veces medios violentos, y fíjense, no solamente eso, si pensamos en la renovación, no solamente pensemos en la renovación de la tierra, la renovación de nuestros corazones, el que Dios va a escribir una nueva historia, que tú no tienes control de esa historia si es que realmente eres un hijo de Dios, sino también que todas las cosas, hasta la naturaleza, será transformada, será fundida, purificada, y tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Viviremos en una tierra gloriosa, donde esa tierra dará fruto. Fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 10: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Un poco violento? Este fin está un poco violento. Y en Apocalipsis 11:18, Apocalipsis 11:18 dice: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen su nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una renovación que Dios está haciendo, hay un fruto, hay un renuevo que está surgiendo del mismo pueblo de Judá. Esto lo entienden los israelitas, un renuevo de la tribu de Isaí, de Jacob, de David, pero incluye también la renovación de la tierra, la destrucción, la purificación de todas las cosas como las conocemos, y también tal vez es un poco violento. Dice: vivir una vida renovada entonces es conocer y confiar en el buen plan que Dios tiene para sus elegidos, pero ese plan incluye también capítulos violentos de la historia. Fíjense lo que dice en el versículo 4: con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Esta expresión, espíritu de juicio y espíritu abrasador, describe cómo lavará Dios la inmundicia de las hijas de Sión. Esta rebelión de todos los habitantes de Jerusalén en el siglo VIII, que estaban entregados a la adivinación, a la astrología, que tenían sus ídolos de plata y de oro, que eran injustos, que se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos. Ahí dice: con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión. La semana pasada Suriel nos recordó cómo llevará Dios a su pueblo a la desesperación. Tan desesperación que hasta las personas le pedirán a jóvenes inmaduros, tontos, caprichosos, que los gobiernen. Hasta los hombres le dirán a un hombre cualquiera: gobierna sobre nosotros, porque es preferible esto que el caos en el que estamos. El pecado, dice, llevará a los que se rebelan contra Dios a una condición desesperada. La rebelión en contra de Dios siempre lleva a los hombres a la desesperación para que lo busquen. Los tiempos en los que la fe en Dios más crece son los tiempos, no son los tiempos de prosperidad, no son los tiempos de paz, son los tiempos de guerra, de violencia y de desesperanza. Esos son los tiempos en los que las personas buscan a Dios. Yo no sé cuándo oras más tú: cuando todo está bien, tus hijos están sanos y todo está perfecto, o cuando tienes problemas, broncas, tus hijos no están bien, no estás sano, el trabajo está difícil. ¿Cuándo oras más usted? ¿Cuándo crece más la fe? ¿Cuándo dependen más y se acuerdan más de Jesucristo, de aquel que está renovando todas las cosas? Pero Dios dice: los afligiré para que me busquen. En Jeremías 10:18 dice así: porque así dice el Señor, y aquí en esta ocasión tiro con onda a los habitantes de la tierra y los afligiré para que me puedan hallar. Esto lo dice en la versión de las Américas, porque nuestra versión dice diferente, pero me gusta mucho esta versión. En esta ocasión, dice Dios, tiro con onda a los habitantes de la tierra. Fíjense lo que dice: es como si Dios nos pusiera en una onda y nos aventara para ser destrozados. Dice: para que me puedan hallar. Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Ese es el Dios en el que confiamos los cristianos. ¿Les gusta ese Dios? Que puede destrozarlos a ustedes y destrozar sus vidas y sus planes para que ustedes se salven.
No es un buen argumento evangelístico. Ven a ese Dios que te va a destrozar, que va a destrozar tus sueños y tus ilusiones y en el que vas a aprender a confiar. ¿No quieren venir a ese Dios? ¿Quién quiere recibir a Jesús hoy? Para ser destrozado, para ser afligido y para ser salvado. ¿Quieren ustedes ese Dios? Es el Dios de la Biblia. Es mucha gente que no conoce, a los que no conocen la fe cristiana, dice, están locos los cristianos, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden adorar eso? Es algo monstruoso, es algo que destruye su autoimagen, es algo que destruye su propio orgullo. ¿Cómo es posible que ustedes crean en un Dios así? Dice, las personas entonces que no conocen a Dios se enojarían si les dijéramos que deben conocer a este Dios. Pero nosotros confiamos en este Dios porque hemos visto primero que tiene un buen plan para nosotros, que quiere nuestra restauración, que estamos perdidos y nos deja Dios que hagamos nuestra propia voluntad, que tiene que renovar nuestras vidas y que nos ofrece algo bello y glorioso como nada en el mundo podrá ofrecernos, bello y glorioso. Dice, los israelitas, por ejemplo, no buscaron a Dios hasta que los esclavizaron en Egipto, ¿verdad? Antes de que los esclavizaran, sabemos que tenían ollas llenas de carne, que tenían pepinos, que tenían ajos, que tenían cebollas, que comían pescado gratis y se lo sacamos del río y teníamos pescado, ollas de carne, cebollas, ajos, pepinos. ¿Qué más quieres si tienes ajos, cebollas, pepinos? ¿Qué más quieres? Pescado. Pero Dios usa medios violentos para despertar en los seres humanos, en los que está esa rebeldía, en los que está esa necesidad de rebelarse en contra de Dios, y Dios por medio del dolor nos llama al arrepentimiento. No es que Dios siempre cause el sufrimiento, no es que Dios siempre causa el dolor, como lo vimos. Muchas veces nuestro mismo pecado, nuestra misma necedad es suficiente para causarnos dolor. Pero también vemos en la Biblia ejemplos bien claros de personas que eran bien buenas y que Dios les causó el dolor para que lo conocieran. Díganme el ejemplo clásico. Job, amén, hermanos. Ustedes sí saben sus Biblias. Job no estaba haciendo algo malo, no estaba pecando, no estaba de necio. Job era justo, temía a Dios, pero no conocía el amor de Dios hasta que Dios destruyó todas las cosas que Job amaba. Y entonces conoció realmente el amor de Dios y su vida fue restaurada y recibió después mucho más. Dice, ya vimos entonces que en el tiempo de Isaías, el reinado del rey Usías había sido este tiempo de gran prosperidad. Y el juicio del que habla Isaías a la tribu de Judá es el juicio abrasador que consumirá la inmundicia de las hijas de Sión, que limpiará la sangre derramada por la violencia en la ciudad de Jerusalén. El plan perfecto de Dios que ha establecido para el mundo incluye nuestra redención, aunque esta sea lograda por medios violentos. Y si habláramos de medios violentos, deberíamos hablar de cómo Dios resuelve no enjuiciarnos, sino destruirnos con este juicio abrasador del que habla. ¿Cómo es posible que personas como nosotros seamos salvadas del juicio abrasador? Entonces Dios envía a su Hijo para que Él reciba el juicio abrasador en nuestro lugar. Estas palabras que Dios está hablando en contra de Judá son las palabras que se cumplen, ¿saben en quién? Se cumplen perfectamente en Cristo, que fue destruido, violentado, que fue dejado solo, que fue abandonado para que tú y yo no seamos abandonados, no seamos dejados solos. Si Dios ejerciera justicia y fuera lo violento que debe ser con nosotros, no quedaríamos ninguno de nosotros tal vez. Pero su Hijo ha tomado nuestro lugar y Él ha recibido el juicio abrasador de Dios. Y Él fue destrozado para que nosotros podamos llamarle Padre a Dios, a nuestro Creador, y seamos reconciliados con Él. Fíjense, esto hasta las personas no creyentes, fíjense, cuando hablamos de este juicio y de este Dios que enjuicia y que destruye, las personas que no creen en Dios pueden sentirse ofendidas con nuestro mensaje, pero en el fondo
si ustedes piensan en los grupos más radicales de nuestra sociedad en este tiempo, esas personas que odian a los hombres, o que odian el patriarcado, o que odian el no tener derecho a matar a sus bebés en el aborto, o que odian, no sé, lo que sea, a los cristianos y a los religiosos, esas personas están tan enfurecidas porque quieren justicia. Fíjense lo que estoy diciendo. Aún las personas que no conocen a Dios y que rechazan esta idea de un Dios que trae juicio y destrucción para los malvados, son personas que quieren juicio y destrucción para los que ellos consideran sus enemigos. El odio que hemos visto en las últimas semanas en todo el mundo tiene que ver con este odio que surge de un deseo de justicia. Entonces, aún los no creyentes anhelan la justicia y la destrucción de los que consideran sus enemigos. Fíjense qué chistoso, no lo aceptan en Dios. Qué interesante, no lo aceptan del Dios de la Biblia, pero en el fondo eso es lo que quieren ellos mismos lograr, y por eso están en este activismo social. Aunque no les guste este Dios de la Biblia que usa medios violentos, pero fíjense, el Dios de la Biblia es misericordioso. Intercambió a su Hijo y lo puso en este juicio abrasador, para que nosotros seamos redimidos y disfrutemos de este renuevo que es bello y que es glorioso. Finalmente, un compromiso sanador. Veamos cómo termina estos versículos. En el versículo 5 dice: entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. ¿Ustedes creen que los judíos sabían a qué se refería esta profecía de Isaías acerca de una nube de humo que los cubriera del sol durante el día y a una columna de fuego que les diera calor durante la noche? ¿Dónde vieron los israelitas? ¿Dónde sabían los israelitas que en su historia estos dos elementos, la nube de humo y la columna de fuego, estaban presentes? ¿En el qué? En el desierto, en el Éxodo, en el camino a la tierra prometida de Dios. En el día hacía que hubiera una nube que los tapara del sol, que los protegiera del sol, y en la noche una columna de humo que los guiara, que los calentara del frío del desierto. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros? Dice, el compromiso de Dios es que vivamos bajo su protección, que nos pongamos bajo su cuidado, que vengamos y nos cobijemos bajo su amor. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en la semana antes de la pasión? ¿Se acuerdan las palabras que dijo de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿que matas a quiénes? A los profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija a sus pollitos? Esta es la imagen que tú y yo tenemos que tener de este Dios que quiere renovar todas las cosas, que está renovando nuestras vidas, que va a renovar toda la creación, que va a hacer que nos saciemos del fruto de la tierra un día, que usa medios violentos para llamarnos, pero que esa violencia ya la puso sobre Cristo para que tú y yo vengamos a esta invitación y nos cobijemos bajo el cuidado del Señor. ¿Se dan cuenta qué precioso argumento? Vengan y cobíjense bajo mi cuidado. Vengan y cobíjense bajo mi sombra. Vengan a mi calorcito. No estén en el frío. No vivan como huérfanos. Vengan y yo les voy a dar lo que es bueno. Dice, el ser humano, aunque no lo sepa, desea una comunión con Dios en la que nos sintamos protegidos, una comunión con los demás seres humanos en donde sea aceptado, en donde se sienta seguro, en donde no hay amenazas. Y la fe cristiana tiene ese deseo como el fin de nuestra historia. Los sociólogos británicos, después de la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de algún fenómeno fantástico que nunca habían experimentado los británicos en su historia reciente. ¿Qué fue lo que pasó? Que se fueron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de las clases populares, y se fueron también los nobles, aunque los nobles manejaban aviones y las clases populares estaban en las trincheras. Pero tanto unos como otros los mataron.
Tanto a unos como a otros finalmente acabaron en los mismos hospitales. Estaban los nobles, de aquella nobleza terrateniente inglesa que casi se acabó con la Primera Guerra Mundial. Pero en esos hospitales, en esas batallas, en esa unidad, los sociólogos vieron algo precioso que nunca habían visto. Dijeron, estos son los mejores años de la sociedad inglesa, donde todas las barreras fueron borradas y donde todos los hombres y las mujeres, no importando su condición social, se unieron. ¿No fue lo que pasó en el 85? En la Ciudad de México, fresas y nacos, todos trabajando juntos, todos ayudándose, aunque sea por un día, aunque sea por un día. Esa imagen de unidad, de comunión, de necesitarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, es lo que Dios está diciéndole a su pueblo, que es lo que tiene y que les ofrece. ¿Y no es eso, en cierto sentido, la iglesia en la que vivimos? Nacos y fresas unidos en la iglesia, personas con educación, sin educación, ricos y pobres, personas de todas las redes sociales, no importa, todos estamos rotos, quebrados, necesitados, y venimos a Jesús, y Jesús nos une, y Jesús nos transforma, y Jesús nos hace que nos perdonemos unos a otros, y que experimentemos una renovación que no habíamos planeado. ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo si no eres parte de la iglesia, si no tomas en serio la iglesia, la comunidad de la iglesia? Te estás perdiendo la posibilidad de experimentar esta renovación espiritual de la que Dios habla en el capítulo 4 de Isaías. Si tú desprecias a la iglesia, si tú desprecias a tus hermanos en la iglesia, si te caen gordos, si no quieres estar con ellos, simplemente te estoy diciendo que estás rehusando ser renovado, como Cristo quiere renovarte, como Cristo quiere cambiarte. Cuando vamos a la Biblia y vemos el resultado de la obra redentora de Cristo en el mundo y las promesas que Dios hace para la restauración no solo de su pueblo, sino de la humanidad y de todas las razas y grupos humanos, vemos con claridad el cumplimiento de otro anhelo humano, la paz. Pero no es una paz egoísta, no es la paz que me aísla, que me lleva a defenderme, que me lleva a estar al pendiente de todas las amenazas, sino una paz del corazón, una paz que proviene de saberme amado y perdonado, una paz que proviene de saber que Cristo ha venido a tomar mi lugar en el juicio abrasador de Dios y que yo ahora estoy protegido por su sangre preciosa. Esa sangre es la nube que nos protege del calor abrasador y es el fuego que no nos consume, sino que nos calienta. Esa sangre del Cordero es la nube que nos protege del calor abrasador y es el fuego que no nos consume, sino que nos calienta. Si lo pensamos bien, en Cristo podríamos encontrar el cumplimiento de nuestros anhelos más profundos. Solamente hay que conocerle. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Padre amoroso, te agradecemos tanto, Señor, que nos recuerdas que la sangre preciosa derramada por nuestros pecados es esa sangre que cubre nuestra vergüenza y nuestro temor. Es esa sangre que se convierte en el calor que necesitamos y en la nube que nos protege del sol abrasador. Padre, gracias por darnos una salvación así descrita en esta profecía a los judíos. Padre, nosotros no somos mejores que ellos. Necesitamos esta esperanza, necesitamos ser renovados. Gracias por enviarnos a Cristo, gracias porque te encargas de nuestra renovación, de nuestra santificación. Gracias porque nos das consuelo y una esperanza de que todo esto nos lleva al momento cumbre de tu gloria y de tu presencia, cuando tu presencia, tu belleza, tu hermosura sanará nuestros corazones, saciará nuestros corazones. Ven y sácianos, Dios, ven y sácianos, Señor Jesús, que encontremos esa fuerza y esa esperanza para nuestra vida aquí. Oramos en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo amado. Amén.